Elías el profeta que desafió al cielo y vivió para contarlo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener una fe tan poderosa que pudiera hacer llover fuego del cielo? ¿O enfrentarte a un rey malvado y a cientos de profetas falsos sin pestañear? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia, Elías el profeta que desafió al cielo y vivió para contarlo. Su historia no es solo un relato antiguo, es una montaña rusa de acción, milagros, intriga política y sobre todo una profunda conexión con Dios que te dejará sin aliento. Así que prepárate, porque vamos a descubrir la historia de Elías como nunca antes te la habían contado. Para entender la magnitud de Elías, primero debemos conocer el mundo en el que vivía. Imagina el reino de Israel, una nación dividida y sumida en una profunda crisis espiritual. El rey Acab y su esposa, la infame Jezabel, habían introducido el culto a Baal, al dios pagano, y lo habían impuesto en toda la nación. Jezabel, una mujer cruel y manipuladora, estaba decidida a exterminar a todos los profetas de Dios. En medio de esta oscuridad, en un momento donde parecía que la fe verdadera estaba a punto de extinguirse, surge una figura solitaria y misteriosa desde Tisbi de Galad. Su nombre es Elías No. Sabemos mucho sobre su origen, pero su primera aparición en la Biblia es una de las más impactantes. Se presenta directamente ante el rey Acab y con una autoridad que no venía de sí mismo, le dice: «Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Así de simple y así de poderoso. Imagina la audacia, sin ejércitos, sin respaldo político. Un solo hombre declara una sequía sobre toda una nación, simplemente en el nombre de su Dios, y lo más increíble es que sucedió: el cielo se cerró, y la sequía comenzó a devastar la tierra, demostrando desde el primer momento que el Dios de Elías era el único Dios verdadero. Tras este desafío monumental, Dios le ordena a Elías que se esconda junto al arroyo de Quiret. Aquí vemos el primer gran acto de providencia divina en su vida. Mientras el resto del país sufría por la falta de agua y comida, Dios le proveyó agua del arroyo y envió cuervos para que le trajeran pan y carne cada mañana y cada tarde. Piensa en esto por un momento. Cuervos, aves consideradas impuras, se convierten en los mensajeros de la provisión de Dios. Es un recordatorio de que Dios puede usar lo más inesperado para cuidarnos. Pero el arroyo se secó, como era de esperar, y la misión de Elías continuó. Dios lo envía a un lugar totalmente inesperado, a Sarepta de Sidón, el corazón mismo del territorio de Bajao, la tierra natal de Jezabel. Allí, le dice que una viuda lo sustentará. Al llegar, encuentra a una mujer recogiendo leña, al borde de la desesperación. Le quedaba solo un puñado de harina y un poco de aceite para hacer un último pan para ella y su hijo, y luego esperar la muerte. Elías le pide algo que parece increíblemente egoísta: que primero le haga un pan a Elam, pero junto con la petición, le da una promesa divina. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda, en un acto de fe asombroso, obedece, y el milagro se cumple. Durante todo el tiempo de la sequía, nunca les faltó comida. La providencia de Dios se manifestó una vez más, en la casa de una viuda gentil, demostrando que su poder no conoce fronteras. Pero la prueba en Sarepta no había terminado. El hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. El dolor de la mujer era inmenso, y culpó a Elías, pensando que su presencia había traído el juicio de Dios sobre su casa. Aquí vemos uno de los milagros más personales y conmovedores. Elías toma al niño, lo lleva a su aposento y clama a Dios con todo su ser. Se postra sobre el cuerpo del niño 3 veces y ora: «Señor, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Y Dios escuchó. El niño volvió a la vida. Elías no solo había detenido los cielos, ahora también había vencido a la muerte. Este evento no solo devolvió la vida al niño, sino que fortaleció la fe de la viuda, quien declaró: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca». Después de 3 años y medio de sequía,
Dios le da a Elías la orden que todos esperaban: Enví, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El enfrentamiento final estaba por llegar. Elías se encuentra con Acab, quien lo acusa de ser el perturbador de Israel. Pero Elías, con valentía, le devuelve la acusación: no soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y seguido a los Baales. Entonces, lanza el desafío más épico de la historia. Le dice a Acab que reúna a todo Israel en el monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserán. La batalla espiritual definitiva estaba a punto de comenzar. Imagina la escena en el monte Carmelo. Por un lado, 850 profetas paganos, respaldados por la realeza. Por el otro, un solo hombre, Elías, se dirige al pueblo y les pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo, en silencio, no sabía qué responder. Entonces Elías propone la prueba. Cada bando prepararía un sacrificio, pero no le prenderían fuego. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo, ese sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron, danzaron, gritaron e incluso se cortaron con cuchillos en un ritual frenético. Pero no hubo respuesta. Baal estaba en silencio. Elías incluso se burlaba de ellos en gritad en alta voz: por Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o vie de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. La ironía era brutal y efectiva. Al llegar la tarde, y sin respuesta de Baal, llegó el turno de Elías. Con calma, reparó el altar del Señor que estaba en ruinas, usando 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Preparó la leña, el sacrificio, y luego hizo algo que parecía una locura. Ordenó que derramaran 12 cántaros de agua sobre el sacrificio y la leña hasta que todo quedó empapado, y la zanja alrededor del altar se llenó de agua. No había truco posible. Entonces, Elías elevó una oración sencilla pero poderosa, pidiendo a Dios que mostrara que Él era el único Dios de Israel. Y entonces sucedió el milagro. Cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La reacción del pueblo fue instantánea. Cayeron sobre sus rostros y exclamaron: «El Señor es el Dios, el Señor es el Dios». La victoria fue total y absoluta. Después de esta demostración de poder, Elías oró fervientemente, y el cielo, después de 3 años y medio, se abrió, y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra. Parecía el final perfecto, la victoria definitiva. Pero la historia de Elías nos enseña que incluso después de las más grandes victorias, podemos enfrentar nuestros momentos más oscuros. Cuando Jezabel se enteró de lo que había sucedido, en lugar de arrepentirse, se enfureció. Le envió un mensajero a Elías con una amenaza de muerte directa: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». El hombre que había desafiado a 850 profetas, que había hecho descender fuego del cielo, ahora huye por su vida, aterrorizado por la amenaza de una sola mujer. Esto nos muestra el lado humano de Elías. La Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Huye al desierto, se sienta debajo de un enebro y, completamente agotado y deprimido, le pide a Dios que le quite la vida. Es un momento de profunda vulnerabilidad y desesperanza. Pero Dios no lo abandona en su desesperación. Mientras duerme, un ángel lo toca y le da pan y agua, diciéndole: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Fortalecido por esa comida celestial, Elías viaja durante 40 días y 40 noches hasta el monte Joreb, el monte de Dios. Allí se refugia en una cueva y Dios le habla. Le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». Elías responde con su angustia, sintiéndose solo y derrotado. Entonces, Dios le da una lección inolvidable. Le dice que salga y se ponga en la montaña. Y viene un viento poderoso que rompía las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto,
pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y finalmente, tras el fuego, un silbo apacible y delicado, una brisa suave. Cuando Elías lo oyó, supo que era la presencia de Dios. Dios le enseñó que su poder no siempre se manifiesta en grandes espectáculos, sino a menudo en la quietud en el susurro. Dios lo consuela. Le revela que no está solo, que aún quedan 7,000 en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal, y le da una nueva misión, incluyendo ungir a Eliseo como su sucesor. El ministerio de Elías continúa, lleno de desafíos y milagros, pero su final es quizás la parte más asombrosa de su historia. No experimentó la muerte como el resto de los mortales, mientras caminaba con su discípulo Eliseo. Sabiendo que su tiempo en la tierra estaba por terminar, un carro de fuego con caballos de fuego apareció de repente. Lo separó, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. No hubo tumba, no hubo funeral, simplemente fue llevado directamente a la presencia de Dios en un final tan extraordinario como su vida, un testimonio del poder y el favor de Dios sobre su siervo fiel. La historia de Elías es mucho más que una simple leyenda. Es el relato de un hombre de carne y hueso, con miedos y debilidades, pero con una fe inquebrantable que lo llevó a hacer cosas imposibles. Nos enseña que la obediencia a Dios puede llevarnos a enfrentamientos monumentales, pero también a experimentar su provisión milagrosa. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más bajos, de mayo, miedo y soledad, Dios no nos abandona, sino que se acerca a nosotros en el silbo apacible para darnos nuevas fuerzas y un nuevo propósito. El legado de Elías resonó a través de los siglos, tanto que fue él quien apareció junto a Moisés en la transfiguración de Jesús. Su vida es una invitación a vivir con audacia, a confiar en el poder de Dios por encima de cualquier circunstancia y a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. ¿Qué te pareció la increíble historia de Elías? Déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Si te gustó este viaje por la vida de uno de los profetas más grandes, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.